¿Qué hay de nuevo, suscriptores? En esta nueva oportunidad presentaremos un vídeo en el cual describiremos los síntomas de un equipo frigorífico y que nos ayudará a diagnosticar una avería en la línea de líquido de un equipo frigorífico, así como a detectar el elemento causante de dicho problema. Así que sin más preámbulo, damos paso a este nuevo vídeo que comienza. Cuando se produce una avería en algún componente de la línea de líquido, las primeras consecuencias pueden ser o bien el equipo frigorífico trabaja demasiadas horas para llegar a la temperatura de consigna o bien no llega a temperatura de consigna. En muchas ocasiones es el propio cliente el que nos avisa alertando de que la cámara no enfría lo suficiente. Llegados a este punto, la avería es bastante problemática, puesto que puede estar dañando la calidad del producto, con lo que nuestro cliente puede estar sufriendo pérdidas económicas. En la clase práctica anterior, práctica 22, nos hemos referido a los intervalos de funcionamiento obtenidos mediante parámetros de temperatura reales medidos en el equipo frigorífico y que nos sirven para obtener las conclusiones necesarias que nos acerquen al diagnóstico final de la avería. Vamos a tomar cada uno de los parámetros de funcionamiento por separado y explicar cuáles son los efectos en el funcionamiento del equipo cuando estos sufren fluctuaciones y variaciones notables. Su enfriamiento nos da una idea de cuán lleno de líquido refrigerante está el condensador. Un subenfriamiento alto por encima de 8 grados es un subenfriamiento bueno que repercute positivamente en el funcionamiento del equipo, ya que aumenta la eficiencia del ciclo frigorífico, siempre que éste no venga acompañado de una variación importante de la presión de condensación. Un subenfriamiento bajo, cercano a 4, nos indica por el contrario que el condensador está poco lleno de líquido refrigerante. Es como si el condensador se volviera superpotente. Recalentamiento. Nos da una idea de cómo está trabajando el evaporador. Un recalentamiento alto está indicando que en el evaporador no está entrando la cantidad de refrigerante necesaria que aproveche la máxima potencia frigorífica de este elemento. Es como si el evaporador se haya vuelto excesivamente grande. Y por el contrario, un recalentamiento bajo nos indica que el evaporador apenas es capaz de vaporizar todo el refrigerante que le llega. Es como si este elemento se le volviera excesivamente pequeño. En caso de que el equipo disponga de válvula de expansión termostática, esta entraría en cicleo o funcionamiento inestable y no sería capaz de controlar el recalentamiento en condiciones óptimas. Los funcionamientos del equipo frigorífico con recalentamientos bajos son muy peligrosos para el funcionamiento del equipo, puesto que aumentan, como ya sabéis, el riesgo de golpe de líquido en el compresor. Saltos térmicos. Los saltos térmicos nos indican cuán bien se está produciendo la transferencia de calor entre el fluido y el medio en el intercambiador. Un salto térmico bajo en el condensador nos está indicando que se está produciendo una buena evacuación del calor de condensación. Sin embargo, un salto térmico alto, cercano a 20, es síntoma de una mala transferencia de calor de condensación, mala evacuación del calor de condensación, acompañado generalmente por una elevada presión de condensación. En el evaporador, un intercambio térmico bajo nos indica una mala absorción de calor por parte del fluido refrigerante, acompañada de una presión de evaporación alta. En cambio, un salto térmico alto presenta una presión de evaporación baja o débil que tiene repercusiones negativas en el compresor, provocando un aumento del trabajo de compresión de este, puesto que la densidad de los gases aspirados es mayor y por tanto entrarán menos kilos de refrigerante en cada compresión.
Si analizamos las repercusiones en el funcionamiento de la máquina, observamos lo siguiente. Comenzando por su enfriamiento, constataremos que este es bueno, cercano a 8 grados, lo que nos indica que hay refrigerante suficiente en estado líquido en el condensador. Al analizar ahora el recalentamiento, podemos observar que este se sitúa en valores altos, incluso superiores a 10 grados, lo que nos indica que el evaporador se comporta como un intercambiador excesivamente grande. Es decir, hay suficiente refrigerante en estado líquido en el sistema, como así lo demuestra un su enfriamiento aceptable, pero este no le llega en la cantidad suficiente o requerida al evaporador. El problema lo tenemos ahora un poco más ubicado, o bien en la línea de líquido o bien en la válvula de expansión termostática. Las averías en la línea de líquido producen una caída de presión importante. Si esta es muy grande, puede provocar la expansión de una pequeña parte del líquido refrigerante que hará que a la entrada de la wet el fluido no sea del todo líquido, sino más bien una mezcla de líquido-gas que disminuirá la potencia frigorífica en la válvula de expansión. Para detectar el problema basta con recurrir a la utilización de 2 termómetros o en todo caso un termómetro diferencial y colocarlo tal como se observa en la imagen. En caso de avería, en la línea de líquido se notará un salto térmico bastante considerable. Cuando se produce una avería en la línea de líquido, la caída de presión que se genera en esta zona desplaza el punto 4 hacia abajo, incluso a zonas de líquido vapor, apareciendo entonces los fenómenos de flash gas, también llamados de preexpansión, que ocasionan una reducción importante de la potencia frigorífica en la válvula de expansión termostática. Esta entonces inyectará menos caudal de refrigerante al evaporador. Por otro lado, al disminuir la presión a la entrada de la válvula de expansión termostática, hará que la presión de evaporación también disminuya, obligando al compresor a trabajar más y más tiempo para producir la misma potencia frigorífica. La eficiencia energética de refrigeración se verá disminuida por el mismo motivo. Alertados por un aviso del cliente, el cual nos advierte que la cámara no enfría lo suficiente, nos personamos en el lugar con el instrumental necesario para realizar las mediciones oportunas y proceder a realizar nuestro diagnóstico. Podemos comparar la avería de la preexpansión como una gran obstrucción que produce una caída de presión-temperatura importante en la línea de líquido. Esta obstrucción es causada por alguno de los elementos que nos encontramos en esta parte de la instalación y que son válvula Rotalock, filtro, visor y electroválvula, o incluso la propia línea de líquido cuando ésta, de forma accidental, sufre un aplastamiento, por ejemplo. Ahora bien, de todos ellos, es el filtro el elemento que más averías de este tipo causa. Las continuas manipulaciones e intervenciones en el circuito pueden introducir humedad e ir poco a poco tupiendo el filtro. Si la presión del líquido es inferior a la presión del vapor saturado correspondiente a la temperatura de ese líquido, el fenómeno de la preexpansión quedará garantizado y podremos observar incluso burbujas en el visor. Usted, como técnico, no deberá confundir una avería de la preexpansión con una avería de falta de carga, aunque éstas presenten algunos síntomas en común. Debe, por tanto, obtener las mediciones necesarias para realizar un diagnóstico certero en cada caso. Bueno, hasta aquí es todo por hoy. En próximos vídeos tutoriales seguiremos desgranando otro tipo de averías que se nos pueden dar en el circuito frigorífico. Así que si no se lo quieren perder, suscríbanse a mi canal y recuerden darle a la campanilla para que estén al día de las nuevas notificaciones y vídeos subidos al entorno. Un saludo a todos y espero verlos en el próximo vídeo. Hasta luego.
Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.